Bien, entonces voy a hablar de modelos de países en América. No puedo hablar de todos los países, pero hay modelos y hay un grupo de países que siguen esos modelos. Ustedes sabrán si su país en cuál modelo encaja. Lo importante es que voy a explicar 3 modelos y algo, o sea, digamos que 4 modelos que son los modelos más preponderantes. ¿Ok? Así que para que estemos claros. Se lo digo porque anteriormente, cuando hablaba de un país, entonces empezaba que háblame de mi país, de este. Bueno, yo creo que hay 25 países en América. Es imposible dar una conferencia hablando de 25 países uno a uno. ¿Ok? Bien. Entonces, los modelos que vamos a hablar hoy son Cuba, por el proceso social que está, aunque ya hay un reporte que espero lo hayan leído antes de venir a esta conferencia, de Cuba, cómo, cuándo, cómo y por qué, creo que se llama. Igual hay uno de Venezuela, cómo y por qué. Bueno, el modelo Venezuela, el modelo Colombia y un breve detalle de los modelos Argentina y México. No profundo porque México, hablar de México es sumamente largo, habría que darle una conferencia a México y yo tenía que ponerme a refrescar muchas cosas que ya no recuerdo de México y el modelo Argentina, que ambos son modelos geopolíticos per se. Y también vamos a hablar del modelo Puerto Rico, que es muy poco, pero es un modelo importante porque Puerto Rico es un estado libre asociado de los Estados Unidos de América y ahí los regresivos cómo utilizaron a Puerto Rico. ¿Ok? Bien. Entonces, yo quiero dejar muy claro esto para los fanáticos venezolanos y cubanos, porque siempre aparecen los fanáticos, que yo soy anti libertades. O sea, nada que oprima al ser humano y no lo deje ser libre, yo puedo estar a favor. Y lo segundo, que obviamente soy anticomunismo por su gobierno dictatorial prácticamente y porque reprime las libertades. Se lo digo porque cuando yo diga cosas positivas de uno que otro gobierno, o mejor dicho, no positivas, sino menos negativas, los fanáticos se polarizan y comienzan a creer que yo apoyo esos gobiernos. Y no los apoyo. Pero hay que separar, como dijo Todd el Atlante, en su batido de la manteca, lo sutil de lo denso. Y después unirlo con extrema destreza. Y ahí los quiero yo llevar a ustedes. Aquí no somos fanáticos y llamamos al pan pan y al vino vino. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con Cuba. Y vamos a empezar hablando un poco del gobierno de Batista. Ese gobierno fue en la década de los 50. Yo no guardo fechas, más o menos sí globales. El gobierno de Batista, lo que podemos mencionar es su apertura hacia los Estados Unidos, pero no al gobierno, sino a la mafia de los Estados Unidos. Y voy a hablar de la mafia porque la mafia ha sido, como todo, ha sido muy desacreditada. No es que yo esté a favor tampoco, ni que la apoye, sino que la considero menos mala que el gobierno de los regresivos y sus títeres. ¿Por qué? Porque la mafia, y lo dije en los reportes, es un grupo que no acepta ser gobernado por los regresivos y se oponen. Y después le voy a explicar en su momento por qué la mafia en ocasiones actúa con modelos muy fuertes y también cómo lo desacreditan los regresivos a la mafia para que la gente lo apoye en su destrucción. Todo eso que está en los reportes de una u otra forma, pero yo lo voy a mencionar y quizás ampliar algo. Ok, no quiero hacer una charla muy larga tampoco. Entonces, cuando Batista le abre a la mafia empieza a invertir y Cuba comienza a tener un desarrollo económico increíble, que penosamente también ese desarrollo corrompió mucho a la sociedad cubana.
Entonces, en ese momento, la mafia que estaba en Cuba, recuérdense que Cuba está a 75 millas náuticas de Estados Unidos, de los Cayos de ahí, de la Florida. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era un sitio ideal, el gobierno le daba impunidad total, libertad total, no impuestos, y ellos entonces empezaron a invertir en Cuba y a llevar dinero a Cuba, que era beneficioso para su gobierno, obviamente, claro que salpicaba al pueblo, y sobre todo para su sociedad, que lamentablemente se corrompió. Ok, entonces esa es la parte del gobierno de Batista. ¿Qué pasa? Los regresivos sabían lo que venía. Iban a gobernar los Estados Unidos, la mafia desde Cuba. ¿Por qué? Porque la mafia empezó a llevar a los senadores y a los jueces y lo empezó a sobornar y corromper en Cuba. Que de hecho son corruptos, pero ahora lo hacían en Cuba. Y ya el gobierno americano de los regresivos empezaba a sentir que desde Cuba podía ser gobernado los Estados Unidos por la mafia, porque ellos podían operar desde Cuba y estar impunes desde Cuba. Por eso ellos, los regresivos, cogen a Fidel Castro, que estudió en los Estados Unidos, creo que en Nueva York, vieron su megalomanía y lo utilizaron para derrocar a Batista. Que es un caso parecido a lo que sucedió con Hitler. Para que tengan una idea, le estoy dando más o menos relaciones. Claro que a su nivel Hitler fue mucho mayor. Hitler fue auspiciado por Prescott Bush, el abuelo de George Bush y de George W. Bush. Y a Hitler lo manipularon y lo llevaron a la Segunda Guerra Mundial porque era lo que ellos querían. Asimismo, manipularon a Fidel Castro, aprovechándose de su megalomanía, y lo llevan a derrocar el gobierno de Batista. El soporte lo da el gobierno de los Estados Unidos. Claro que lo hacen bajo un ideal, me imagino que de patria y libertad, no recuerdo, y le venden al pueblo, así el pueblo apoyaba la guerrilla Fidel Castro y derrocan al gobierno de Batista. Pero inmediatamente Fidel toma el poder, Estados Unidos, el gobierno, le retira el apoyo, que era lo que no se esperaba Fidel. Y Fidel, con miedo de perder su poder, la presidencia, con su megalomanía, entonces va y se auxilia de los rusos para evitar que Estados Unidos, el gobierno, lo destituya. Por eso, toda esa porquería que hablaban de atentados a Fidel, los Estados Unidos no querían derrocar a Fidel, no les convenía al gobierno americano derrocar a Fidel. Todo lo contrario. Y automáticamente le crean bloqueo y todo para que Fidel se sienta reprimido, o sea, su megalomanía empezara a controlar el pueblo. ¿Para qué? Para garantizar que no se iba a salir de ese modelo comunista o socialista, como usted le quiera llamar, porque no le convenía al gobierno americano que Cuba fuera libre. ¿Estamos claros hasta aquí? Y le voy a dar el caso del Che Guevara, dentro del gobierno de Fidel. El Che Guevara, que sí era un guerrillero, por llamarlo así, o un rebelde, que sí estaba en contra de los regresivos, empezó a sentirse que no era apoyado por Rusia y empezó a disentir con Fidel, y eso lo lleva a que Fidel lo traicione y lo envíe, creo que fue a Bolivia, no recuerdo, y ahí pues se encargaron del Che, como pasó en República Dominicana con Camaño Deñó. Camaño Deñó, después de la guerra civil, se fue a Cuba y prepararon una guerrilla, una invasión para derrocar el gobierno de Balaguer. Y sin embargo, el mismo Fidel lo vende y aquí lo estaban esperando. Y es el mismo caso de el Che Guevara. Yo se lo estoy diciendo todo esto
para que ustedes abran los ojos y no se dejen manipular por lo que está pasando en Cuba ahora, que me voy a referir lo mejor posible, diciendo sus pros y sus posibles contras. ¿Ok? Entonces, estamos claros que el gobierno de Fidel Castro era un gobierno auspiciado secretamente por el gobierno americano, por la manipulación de su megalomanía. Y Fidel lo sabía. Lo que pasa es que Fidel no quería soltar el poder. Que después lo vamos a ver en Venezuela, con el caso Chávez, porque el poder tiene eso, que el poder, cuando tú no estás preparado, y cuando digo poder es en todos los sentidos, el poder te corrompe porque rompe tu hegemonía por el eslabón más débil. Y lo voy a decir por el caso Chávez y el caso Maduro que vamos a mencionar posteriormente. Entonces, obviamente que la mafia siempre ha estado en contra del gobierno, porque la mafia sabe que los impuestos son ilegales y los impuestos son para reprimir los pueblos. Entonces, para que ustedes sepan, hay dos candidatos de la mafia en Estados Unidos que llegaron a la presidencia. El primero fue JFK. JFK fue un candidato de la mafia. Fíjense lo manipuladores que son estos regresivos, que ellos, cuando sube este candidato de la mafia, JFK, ellos agarran y le crean una falsa guerrilla para derrocar a Fidel. Y hicieron una operación, creo que se llamó Bahía de Cochino, algo así, no recuerdo. Y mentira, Fidel los estaba esperando y fracasaba. ¿Para qué? Para hacerle caer a JFK el pesar de ese fracaso, pensando que lo iban a manipular. Lo que pasa es que JFK le salió duro. Tan duro y tan difícil de manipular que provocan su muerte. Y el otro candidato de la mafia es Donald Trump. Claro, ambos, JFK por sus valores era pro luz y Donald Trump porque fue reclutado por la luz, creo que a través de Vladimir Putin. Pero es muy interesante que entiendan esto. Entonces, estos regresivos siempre desacreditaron la mafia y te vendieron a los mafiosos como lo peor. Y no estoy defendiendo a los mafiosos, para que quede claro, pero son menos malos que los regresivos. Los mafiosos tienen código de honor, que no lo tienen los regresivos. Los mafiosos respetan niños, esposas, etcétera. Tienen ciertos códigos y entre ellos códigos de honor inviolables. Y el que lo viola lo matan dentro de ellos mismos. Los regresivos todo lo contrario. Los regresivos, lo que hacen más daño, son premiados. Entonces esa es la diferencia. Y eso para que abran un poco los ojos, no porque esté apoyando a la mafia, porque jamás lo haría. Pero dentro de una opresión, es como ahora tú decir, bueno, yo no me pongo la mascarilla, yo no me voy a vacunar, y si tú tienes que hacer un grupo que se amotine en contra de esto, pues eso ellos le van a llamar a ese grupo la mafia y van a empezar a hablar horrores de ese grupo, que tiene mucho que ver, si no recuerdan, el movimiento hippie. Ellos lo desacreditaron cuando hicieron un Woodstock, que ellos le metieron la droga al movimiento hippie, se inventaron las guerras en Vietnam para mandar a los jóvenes a traumatizarlos psicológicamente y a meterle la droga por el traumatismo y traer todos esos locos a Estados Unidos hacia atrás. Y también el movimiento hippie lo desprestigiaron porque era un movimiento pro nueva era. Acuérdense que su consigna era paz y amor, peace and love. Y era un loguito redondo, recuerdo, que se me parece un poco al de Mercedes-Benz. Entonces, es muy importante que entiendan y que empiecen a abrir los ojos de todo esto. Entonces vamos a hablar del movimiento social actual de Cuba. Obviamente, hasta el hecho de que nosotros nos hayamos convertido en faro de luz por la teoría del centésimo mono de los campos morfogenéticos
y por todo lo que ha hecho la Alianza, la Federación, los Agartianos, los grupos que meditan, etcétera, y otros grupos de luz, no nada más nosotros. Entonces se ha creado una especie de aumento de la frecuencia, la resonancia Schumann, y un despertar. Entonces el pueblo cubano ahora se ve en un despertar y empieza a lanzarse a la calle, lo que está muy bien. Ahora, ¿qué no está bien de ese movimiento social? Que no es organizado. Ellos tienen que organizarse antes de empezar el movimiento y tener quién va a tomar el control de Cuba en caso de que caiga el gobierno. Porque ese evento puede ser tomado por los regresivos. Por ejemplo, vi que hay un grupo de cubanos de Miami que fueron en lanchas hacia Cuba. Ojo, ahí hay una zona de peligro. ¿Por qué? Porque no tienen organización. En República Dominicana se hizo un movimiento que se le llamó el Movimiento Verde Anticorrupción, y el gobierno, y era organizado, y el gobierno lo destruyó. Le buscó el punto débil y a los 9, 10 meses, no recuerdo, un año, lograron destruir ese movimiento. Porque son guerras. Entonces, en Cuba veo muy bien el movimiento. Yo creo que el pueblo cubano, que ha sido reprimido por los regresivos a través de su nefasto gobierno comunista o socialista de los Castro, entonces merece ser libre. Y ha sido un pueblo muy oprimido, y ha sido un pueblo que se exprimió para evitar que se tomara el control de Estados Unidos desde Rusia. Y es un caso similar, el caso Venezuela. Es muy similar lo que está pasando en Venezuela. Y vamos a hablar posteriormente de esto. Entonces, cuando digo detener cómo se va a gobernar después de que el gobierno caiga, se lo voy a decir con un ejemplo del caso República Dominicana, cuando se logró ajusticiar al tirano Rafael Leónidas Trujillo Molina. Cuando un grupito auspiciado por los americanos derroca el gobierno de Trujillo, tenían como para ser presidente al jefe de las Fuerzas Armadas. Pero cuentan que cuando le llevaron, porque la cabeza de Trujillo la decapitaron y se la enseñaron, el jefe de las Fuerzas Armadas se orinó en los pantalones y dijo que no. Y eso llevó a que el hijo de Trujillo, Ramfis, viniera a tomar el control del poder a través de un presidente títere que era Joaquín Balaguer, que después los regresivos vuelven y los reinstalan en el 1966. Y ahí fue la debacle, porque el pueblo se lanzó con locura. Por suerte el pueblo cubano es muy educado, pero aquí en Dominicana se hizo una delincuencia y fue una cosa increíble. Y eso es lo que tiene que tratar de evitar que suceda en Cuba. Ok. Entonces, es muy importante que el movimiento cubano se vaya organizando, porque cuando caiga el gobierno, leí que Raúl Castro salió a España, primero dijeron que era Venezuela, después a España, y que el ministro de Interior y Policía renunció porque no iba a seguir reprimiendo el pueblo, y que también creo que en uno de los pueblos, no recuerdo en cuál, los policías se quitaron el uniforme y se unen al pueblo. Pero cuidado, ahí hay cubanos que están yendo en lancha hacia Cuba, y esos cubanos pueden no tener las intenciones que tiene el pueblo cubano. Y ahí con eso terminamos el caso Cuba. Yo espero que esté todo muy claro. Me pueden decir, sobre todo los cubanos, si entendieron bien, si está todo muy claro. A ver si algún cubano que esté conectado, si es que han podido porque no tienen internet. Si no, los demás, pues que me digan si se entendió el caso cubano,
muy claro porque vamos al caso Venezuela. En Venezuela también vamos a poner ejemplos de gobierno y vamos a empezar por el gobierno que fue supuestamente el gobierno de más prosperidad venezolana, que fue el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Creo que fue en los 80. Corrían. Entonces, esos gobiernos son prósperos porque son gobiernos títeres de los regresivos. Entonces, los regresivos, a esos gobiernos, cuando llegan a la presidencia, ellos primero le dicen, oye, hazte rico que te vamos a apoyar, tranquilo. Y lo voy a decir cuando hable un poco del caso Dominicana al final. Entonces, ese gobierno de Carlos Andrés Pérez presentaba una prosperidad, pero era una prosperidad como vacía. O sea, cuando digo vacía era que no había valores, no había un crecimiento real de Venezuela, sino nada más externo. Sí, había de todo, había mucho dinero porque estaban saqueando el petróleo. Venezuela es un país con muchos recursos. Entonces ahí, cuando ustedes ven en Latinoamérica los gobiernos prósperos, entre comillas, es porque le están sirviendo de títere a los regresivos y obviamente los regresivos están saqueando ese país. Y obviamente que los pueblos pueden decir, bueno, porque yo prefiero que saquen el país y yo no pasar hambre y no que eviten que saquen el país y nos tengan a nosotros oprimidos, que lo pudieran decir los ciudadanos cubanos y los ciudadanos venezolanos con toda su razón. Sin embargo, por la guerra que se está librando, no se le puede dejar tomar los recursos a los regresivos porque entonces va a ser imposible sacarlos del planeta. Y estoy hablando en pasado. ¿Ok? Estoy yéndome al pasado. Entonces es muy importante que entiendan esto. Hay un libro que yo recomendé, no recuerdo el título, pero termina como Hickman. Está en el grupo de Arcángel Rafael. Es un libro corto. Léanlo porque es de suma importancia. Son las confesiones de un hombre que fue escogido para amenazar a los presidentes de Latinoamérica. Y él cuenta todo. Y esa pieza de rompecabezas es importante que la lean y la entiendan, porque era el primer ataque a los presidentes latinoamericanos cuando no servían a los regresivos, era enviarle a alguien así. Yo les voy a poner en así, bueno, lo vamos a hablar, porque quiero hablar en un momento de Panamá, y voy a hablar un poco de ciertos eventos en Panamá. Entonces, es muy importante que entiendan, cuando entra el gobierno de Chávez, que fue un gobierno empujado por un pueblo ya desesperado, Chávez sí tenía buenas intenciones, definitivamente. Pero como volvimos a hablar de el poder corrompe, y ya viene corrompido por los regresivos en todos sus gobiernos anteriores. Esas fuerzas armadas es totalmente corrupta y la policía totalmente corrupta. Entonces Chávez se enfrenta a una situación muy difícil. Y aquí voy a entrar en que si no aceptas la proposición del Hickman, entonces viene el plan B. ¿Qué es el plan B? El plan B de los regresivos es arrodillar los gobiernos con su tecnología HAARP. Ellos van a intentar matar al presidente, pero si el presidente tiene una buena seguridad y gente fieles a su alrededor y no lo pueden matar, entonces ellos lo van a arrodillar. Y Chávez lamentablemente no se preparó. Ahí vinieron con HAARP las sequías e inundaciones en Venezuela y ellos lograron cortar los alimentos producidos internamente para el pueblo venezolano. Recuérdense que toda la clase comerciante de los gobiernos pro-regresivos son corruptas y obedecen a ellos, porque se hicieron ricos. Por ejemplo, en Dominicana, el caso Balaguer. Balaguer cerró
la tabacalera, que era una de las empresas estatales que más dinero producía, para dársela a una familia y que esa familia lo apoyara. Entonces esos ricos van a apoyar a ese señor en sus gestiones gubernamentales y lo que sea, como de lugar, porque los hizo multimillonarios. Y así hizo una clase multimillonaria que le iba a responder, y así sucedió en cada país de Latinoamérica. Vayan entendiendo, yo les estoy dando cosas, informaciones que difícilmente las van a encontrar en otro lado. Entonces ese es el modus operandi. Entonces, con la tecnología HAARP, empezaron a desarticular el poder de Chávez. Chávez corrompiéndose, aunque no se corrompía para ello, la tecnología HAARP metiéndole presión a Chávez y al pueblo, y empezaba a ponerse la cosa difícil para tratar de que el pueblo, porque ellos no lo podían hacer, lo tumbara. Su tercer modus operandi es una invasión, pero no podían invadir Venezuela, porque la luz, a través de Vladimir Putin, pues le apoyó a Chávez para evitar que los regresivos se apropiaran de los recursos de Venezuela, porque le iban a servir para salirse debajo de las mellizas de la patana, como dicen en Dominicana. ¿Qué es salirse de las mellizas de la patana? El poderse quitar, conseguir los recursos para poder pagar su deuda. ¿Por qué? Porque China demandó a Estados Unidos por impago en los tribunales de La Haya, aunque a mí me gusta más decir El Haya, porque se oye mejor. Y fue Estados Unidos condenado. Y si hubiesen tenido los recursos para pagar, sacándolos de los países de Latinoamérica, ellos hubiesen salido debajo de la melliza de la patana. Estoy hablando claro y conciso. Entonces ahí ellos ven que no pueden invadir Venezuela porque tienen el apoyo de los rusos. De hecho, creo que hasta le instalaron un sistema antimisil S-300, que con ese sistema nadie te puede invadir. Ya existe el S-400, yo vi un video del S-500 y eso es increíble. Si, por ejemplo, Saddam Hussein hubiese tenido el apoyo de Rusia con un sistema antimisil S-300, derrumba la Fuerza Aérea Americana entera. Saddam Hussein le estaba tirando con ametralladora, aviones que estaban inalcanzables. Y ya tienen en los reportes el caso de Irak, de Saddam Hussein, y el caso de Siria, aunque sea brevemente tocado. Y es bueno que lo entiendan, porque si Venezuela hubiese tenido un gobierno que el pueblo lo apoyara, hubiese terminado siendo una Siria. Claro que ya la entrada de Rusia con el apoyo cerró esa puerta. Entonces Chávez se alía a Cuba. Miren qué interesante, sube Fidel y se alía a Rusia. Chávez se busca a Cuba. ¿Por qué? Porque es el patrón a seguir, es lo que le están haciendo a él. Y claro que Fidel se iba a aprovechar de eso, porque muchos venezolanos dicen, pero los cubanos le pagan bien o robaban. Claro, oye, son corruptos, entre corrupto y corrupto. No estamos hablando bien de ningún gobierno. Entonces, como no pueden, ellos mismos sobornan a los cubanos para matar a Chávez. Pero Chávez, que era un hombre que tenía buenas intenciones, pues en el único que confía es en este señor Maduro, que penosamente es un inepto total y no tiene los valores de Chávez y se ha corrompido mucho más, al punto de que no quiere soltar el poder. Este señor Maduro está bien afianzado porque fue apoyado por Chávez. Sería como el mismo caso Fidel y Raúl Castro, aunque Raúl es hermano, pero este sería como una especie de hermano. Y este señor Maduro obviamente le han cerrado más la puerta. Los comerciantes de Venezuela se prestaron para hacerle el desabastecimiento. Ya a Chávez le habían quitado el abastecimiento local con
comerciantes el desabastecimiento y obviamente la moneda, el bolívar, lo cierran, lo destruyen para que sea un caos total Venezuela. Y el gobierno, el pueblo venezolano ha estado entrampado entre esas dos o tres fuerzas, pudiéramos decir. Pero para el gobierno cubano, para los cubanos y para los venezolanos, les puedo decir que Gesara es un hecho ya. Y que esos gobiernos van a caer. Y van a caer de la forma adecuada, porque van a entrar gobiernos meritocráticos. Si caen esos gobiernos y no entran gobiernos meritocráticos, se corren riesgos de que los regresivos hagan tropelías y se genere un caos. No solo en Venezuela y Cuba, sino que eso repercuta en el resto del mundo. Y eso es lo que estamos evitando. Creo que le he hablado claro. Si alguien me puede dar informaciones, pues se lo agradezco. Porque quiero que entiendan bien todo esto. A mí no me gusta hablar de geopolítica. De hecho, dije en las preguntas que no lo iba a hacer. Pero por la situación y las circunstancias actuales, pues lo estoy haciendo. ¿Para qué? Para que ustedes estén bien edificados y puedan edificar en sus entornos virtuales y físicos, como lo hice con la parte del cambio planetario. ¿Ok? Ok. Voy a leer, a ver. Bueno, estoy tratando de leer, pero bueno, no, ok. Todo está claro, dice Rosina. Gracias, Rosina. Creo que tú eres venezolana, ¿verdad? Gracias. Ok. Entonces, gobierno Maduro, al gobierno de Maduro, en un momento, como no podían invadir, se inventaron invadirlo desde Colombia, que es un gobierno títere, pro-regresivo. Pero no pueden, porque es que Rusia tiene el apoyo, porque Rusia está protegiendo los recursos de Venezuela. Eso es todo. Y ya vamos a pasar a Colombia. Se está alargando la conferencia. Vamos a pasar a Colombia. Colombia es un gobierno, y la mayoría de veces no conozco detalles de Colombia, gobierno a gobierno. La mayoría de veces ha tenido gobiernos pro-regresivos. Pero sí quiero tocarle la guerrilla colombiana. ¿Ustedes creen que es verdad que la guerrilla colombiana está en contra de los gobiernos? No. La guerrilla colombiana, igual que en Afganistán, cuida la droga. Y de ahí es que se financian. Y los entrena la CIA como entrenó a los terroristas que se robaban el petróleo en Siria y que cuando tumbaron a Irak se robaban el petróleo. Es la CIA que entrena a la FARC. Y es un grupo corrupto, por si el gobierno se equivoca, o si un candidato presidencial contrario, no pro-regresivo, intenta subir, lo mata la FARC o lo matan los capos de la droga, porque son sus títeres. La FARC protege la droga de los Bush. Y un capo que mataron posteriormente en Colombia, no recuerdo el nombre ahora, que han hecho esta película. No lo recuerdo ahora el nombre, si alguien me lo escribe. Un capo, ese que lo llegaron a matar, ese capo respondía a los regresivos. La droga la manejaba la familia Bush y la droga entraba en aviones militares en los Estados Unidos. Y la DEA era una entidad para reprimir la droga que no era de ellos. Y toda esa telenovela, porque es una telenovela, nos las han montado los oscuros siempre. Por eso la FARC es una guerrilla tan inhumana, igual que la guerrilla de Irak, igual que la guerrilla que se metió el grupo ISIS, es como el punto de Al Qaeda. Osama Bin Laden es el hijo menor de la familia Bin Laden, socio de los Bush. Fueron quienes pagaron la travesura del derrumbe de las dos torres gemelas. Estaban hospedados, creo que en el Waldorf Astoria, al momento del derrumbe de las dos torres gemelas. Y fue el único avión que voló cuando cerraron el espacio americano, con escolta, para sacarlo de los Estados Unidos.
La Mossad judía ejecutó el derrumbe, la demolición de las torres. Y el hermano de George W. Bush era el jefe de seguridad de las torres. Estoy dando informaciones pesadas para que lo sepan. Y esa siempre ha sido la telenovela. Entonces, el Chapo en México era el representante de los Bush, que era el gran capo de la droga. El Chapo se escapa de México porque lo sacan los Bush. Lo que pasa es que lo agarraron los patriotas y él se ofreció a cantar. Entonces no sé si está muerto, si simularon la muerte, no sé, pero él cantó. Y ahí condenaron a los Bush en Guantánamo, los juzgaron, bueno, a Bárbara, a Mama Bush y a Papa Bush, al otro, el primer presidente. Obviamente murieron, los eliminaron, los sacaron porque eran demonios totales. Y creo que a George W. Bush lo juzgaron en Guantánamo, creo que lo fusilaron o lo sacaron, no sé. Realmente no soy del grupo de los patriotas, no tengo contacto con ellos. Y el otro, el Jeff Bush, el hermano, que era creo que gobernador en la Florida o algo así, ese yo creo que también está o preso, en juicio o por ahí. Entonces, esto para que se destapen y entiendan cómo se manejaban esta gente. Son demonios. Ok. Entonces, en el caso Colombia, era simplemente, Colombia me produce la droga, me la llevo en avión y la FARC la cuida. Y cuando viniera un candidato colombiano que le interesara el bien del pueblo de Colombia, pues la FARC o los capos de la droga o quien sea los asesinaba para que no llegara al poder. ¿Ustedes creen que Colombia está mejor que Venezuela? En ciertos aspectos sí y en otros aspectos no. Entonces ahí están los dos modelos. Son tres realmente, pero ahí están los dos extremos. Que estaría Cuba, Venezuela y estaría Colombia y otros países. Yo voy a hablar ahora ya para ir finalizando, para que no se alargue mucho esto de otros países. Entonces, por ejemplo, a mí quiero resaltar que Colombia era dueño de la zona la zona baja de Panamá. Y como los regresivos vieron que el canal de Panamá era tan importante y no se lo podían quitar a Colombia, o era difícil a través de ese gobierno, y en aquel entonces por Colombia, ellos se inventan la expropiación y la creación, o no sé si la ampliación de Panamá, porque tenían más control del gobierno de Panamá. Hicieron el canal de Panamá, y ustedes recuerdan que ese canal de Panamá le costó la vida a Omar Torrijos, porque le mandaron un hitman, y él dijo que no se iba a corromper y que iba a seguir a favor de su pueblo. Y ya estoy hablando de Panamá como colateral. Y el otro caso de Panamá, muy importante, es el caso de si no recuerdo el nombre, que ellos fueron a buscar. Oye, ellos fueron a buscar a ese señor, no recuerdo ese presidente. Si algún panameño me puede poner el nombre, se lo agradezco. Que fueron y lo sacaron de Panamá en una noche. ¿Por qué sacaron a ese señor que era de ellos? Era pro-regresivo. Porque él se sintió abochornado por la red de pedofilia y la iba a revelar. Y eso ellos no lo iban a permitir. Y el mundo se quedó tranquilo. Entraron a un país supuestamente libre y sacaron un presidente y se lo llevaron preso para los Estados Unidos. Que me extrañó que no lo mataran. Para evitar, parece que el pueblo retaliara contra este evento de violación de la soberanía de un país, como lo hicieron en República Dominicana en el 1916, creo, y en el 1965. Así funcionaban ellos. Así funcionaban ellos. Bien. Entonces, yo creo que ahora vamos a dar un breve detalle de México y Argentina, porque son países que geográficamente, al igual que Cuba, son de interés, y Puerto Rico, son de interés para ellos. El caso México. México es vecino. Y a México también le quitaron tierra. Y ellos han corrompido a México porque es un país vasto, igual que Venezuela, igual que Argentina, que está a su lado y que puede repercutir en los Estados Unidos. Ellos necesitaban a ese país de rodillas
corrompido a la totalidad. México se corrompió a la totalidad. Yo vi un título, porque no lo leí, de un libro que decía que el jefe de la policía vendía los puestos y tenían que pasarle peaje, que creo que ellos le llamaban la mordida. Y México es importante también por si los aviones no podían traer la droga por una u otra razón, entonces tenían que entrar en furgones vía México. Necesitaban un país de vastas tierras y de gran población numerosa, y lo arrodillaron totalmente. Y el caso Argentina es el otro extremo, pero Argentina está al borde del Polo Sur y de la puerta a Agartha. Y ellos necesitaban tener control de ese país, al igual que lo hicieron con Chile. Argentina se lo comieron con la economía, no tuvieron que hacer más nada. Tuvieron gobiernos que les reventaron la economía, y Argentina creo que es el único país del mundo que ha quebrado como 2 o 3 veces el gobierno. Tú nunca has oído un gobierno quebró, y en Argentina los gobiernos han quebrado. Y el caso Chile, que es un caso que arrodillaron el gobierno con aquel terremoto. Y de ahí para acá, así lo hicieron con Japón, con aquel terremoto. Y así ese es su modus operandi a través de Japón, aunque creo que Japón la última vez fue con bombas nucleares. Y eso repercutió, esa radiación nuclear, en todo el Pacífico. Pero nada de eso se dijo. Igual que en México, en un momento hubo algo con una petrolera que repercutió en todo el Mar Caribe. Y de eso nunca se habló porque ellos gobiernan la media. Y nada más publican lo que le da la gana. Para los que no llevan el juicio en La Haya de la vacuna y todo eso, sigue en pie. Y no voy a hablar nada de esto para que YouTube no lo reprima. Porque pretendo subir este video. Perdónenme porque el video anterior lo tuve que borrar por razones muy simples, pero me vi en la obligación de hacerlo en contra de mi total voluntad. El video de la celebración, sí le puse el enlace que lo baja desde mi nube en Google. ¿Ok? Ok. Perfecto. Entonces, ya tienen ahí, léanse todo esto de cómo ellos doblegan a los virus. Primero un Hitman. Después te tratamos de matar. Si no, te invadimos. Si no, te arrodillamos con hardware. Y si no, pues te cerramos el pueblo para que te reviente. Ese es el modelo. Quédenle claro eso. Entonces, cada proceso social tiene que ver que si puede ser aprovechado con ellos, aunque ya ellos no tienen fuerza, que es el caso Cuba, y yo creo que de hecho Cuba lo hace por primera vez por el momento, porque nunca lo hizo antes. Entonces, o si lo hizo una vez, fue muy ligero, y el gobierno, y ahora el gobierno Ana parece que ya van a tener que caer. Ok. Entonces, el caso Puerto Rico. Puerto Rico es la sede de la Reserva Federal. Y Puerto Rico, voy a usar un término medio vulgar, pero ni modo, fue el condón de los regresivos. Y ellos desbarataron Puerto Rico, empezaron a darle cupones, comida y a tratar de que el puertorriqueño pues perdiera el sentido de desvirtuarlo para ellos comerse esa islita. Y ahí tenían tecnología HARP para manipular el Caribe. Ahí tenían tecnología HARP, creo que en una de las islas. Y en su momento, después que la demanda le fallaron a favor de China, y tenían que pagar en oro lo que le debían a China, que fue para derrumbar a los oscuros, ellos le ofrecieron Puerto Rico a los chinos como pago de la deuda. Y los chinos no aceptaron. Y publicaron que China quería Puerto Rico por el pago de la deuda. Porque así funcionan ellos. Me queda el caso Haití, que lo arrodillaron con el terremoto aquel. ¿Por qué? Porque ellos quieren mover hacia República Dominicana el pueblo haitiano, porque el pueblo haitiano, aunque es un pueblo medio salvaje,
y muy maltratado. Es un pueblo solidario. Fíjense que mataron a su presidente porque se oponía al tráfico de niños, a la droga y a la vacuna. Y lo mataron, igual que el de Tanzania, igual que el de Madagascar. Y el pueblo agarró al grupo. Si hubiese sido en cualquier otro país de Latinoamérica, no pasa nada. Entonces ellos querían mover, o quieren mover, bueno, querían mover al pueblo haitiano hacia Dominicana, nacionalizarlo, naturalizarlo dominicano. Y ellos, como tenían los Clinton, los contratos de explotación mineral de Haití, especialmente oro, ellos poder sacar su oro, porque no, el pueblo no lo va a dejar sacar el oro, porque es un pueblo solidario increíblemente. Por eso yo creo que le dieron una dictadura de los Duvalier, que maltrató a ese pueblo, y los haitianos en la clase baja, porque la clase media y clase alta haitiana tiene nivel, pero la pobreza de abajo son prácticamente salvajes, porque los gobiernos de la dictadura de Duvalier los llevó a eso. Aparte de que ellos practican mucho una religión de vudú, que es una religión muy pro demonio, más bien pro oscuridad. Pero es un pueblo solidario. El haitiano se junta y son salvajes, agarran y si los Clinton hubieran hecho una extracción de oro, los hubiesen ido y le queman la empresa entera. No como sucedió en Dominicana, que el gobierno de Leonel Fernández le entregó la mina de oro a los Clinton. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández sube con un apoyo de George Soros y los Clinton. Y el gobierno del PLD por eso saqueó y destruyó a la República Dominicana. Y el gobierno de Hipólito Mejía fue un gobierno de transición también pro oscuro. Y se vendió y sentó el precedente de cambiar las leyes dominicanas para hacerlo pro delincuencia, como sucedió en toda América Latina. De eso se encargó el gobierno de Hipólito Mejía. Y yo quiero que ustedes sepan que el mismo candidato, Balaguer, que ellos lo impusieron por fraude todas las veces a partir del 66, en 1988, bueno, desde antes, pero en 88, él se oponía a la haitianización de Dominicana. A él le crearon una crisis interna de combustible y de azúcar, cuando Dominicana produce azúcar y exporta muchísima azúcar. Y no había azúcar en el país. Así es que ellos intentan tumbar los gobiernos. Y como él vuelve a ganar en el 90, porque uno de los del PLD se prestó para apoyar el fraude, entonces en el 94 él de nuevo gana con un fraude doble de los dos partidos mayoritarios que votaron más gente que la que había en el padrón, como creo que sucedió en las últimas elecciones de los Estados Unidos. Entonces ahí ellos llevan a presionar a Balaguer y le quitan 2 años, porque tenían la necesidad de poner un gobierno pro oscuro que se vendiera con la haitianización incluida, porque ellos veían venir la ley de Sara. Yo les deseo buenas noches. Visita laverdadrevelada.net.